Nos encontramos junto a un pulverizador hidroneumático, más conocido como turbo o nebulizador. Estos son los equipos que más se utilizan en la agricultura en nuestro país, principalmente para los frutales. Su ventaja principal es que las gotas se producen por presión de líquido, pero estas son transportadas por una corriente de aire que se genera a través de un ventilador tipo axial en la parte del pulverizador. Para regular un pulverizador de este tipo se hace casi de la misma forma que un equipo de mochila, es decir, debemos conocer a tres variables: el caudal total de las boquillas, la velocidad de avance en el terreno y el ancho de aplicación, que coincide precisamente con la distancia entre las hileras. Uno de los factores más importantes en un pulverizador hidroneumático, más bien conocido como turbo, es la capacidad de aire que tiene en el ventilador. Por lo tanto, al comprar uno de estos pulverizadores es necesario identificar cuál es el volumen de aire que genera por hora. Eso es un dato que lo trae en el catálogo. Es fundamental porque esta capacidad de aire es quien lleva y transporta las gotas no solamente a la parte alta, sino que al centro de las plantas, donde se encuentran la mayoría de las plagas de alta dificultad. Para mejorar la capacidad de aire en un pulverizador hidroneumático se deben considerar tres cosas. Primero, la revolución del motor, la cual genera un régimen del toma de fuerza. Este último debe trabajar entre las 450 y 500 revoluciones por minuto. Después podemos también regular el viento a través de una caja multiplicadora, que puede estar en posición alta o en posición baja. En este caso está en posición alta de la caja multiplicadora, puede estar también en neutro, y también tenemos una posición baja o lenta en la caja multiplicadora, la cual disminuye los giros que vienen desde el toma de fuerza del tractor. Otra regulación también para aumentar o disminuir la cantidad de aire es poder modificar el ángulo de la zapa, que puede ir principalmente entre los 30 y hasta los 45 grados, siendo este último la mayor inclinación para aumentar la cantidad de aire. En este caso nos encontramos con un modelo que tiene números desde el 1 hasta el 5, siendo 5 la mayor ángulo de ataque de la zapa. El caudal total de las boquillas depende principalmente de el número de boquillas, el tamaño de boquilla y también de la presión de trabajo. Para frutales, la presión idónea de trabajo está entre los 7 y los 14 bar de presión. Eso significa entre 100 y 200 libras por pulgada cuadrada. Lo recomendable es utilizar un manómetro con graduación de 0 a 25. En este caso nos damos cuenta que la graduación es de 0 a 100, por tanto es tan amplia que nos impide regular entre las presiones que yo he nombrado anteriormente. Otro factor que influye en el caudal de las boquillas es el caudal de cada una de ellas y el número de boquillas que se encuentran acá. Para medir el caudal de estas boquillas por la posición de forma vertical es imposible colocar un jarro directamente. Por lo tanto, lo hacemos con ayudas de mangueras que van finalmente directamente a un jarro. Para medir el caudal individual de boquillas se debe medir el caudal en 1 minuto de tiempo. Después, la suma de todas ellas nos da el caudal total que genera el pulverizador. Una de las cosas más relevantes en una aplicación en frutales es el cubrimiento, que significa el número de gotas por centímetro cuadrado. Para mejorar el cubrimiento en frutales, lo mejor es colocar multiplicadores de gotas, es decir, aumentar el número de salidas que tenga el equipo. En este caso, para frutales, tanto partos como cítricos, se recomienda que utilicemos entre 12 a 14 boquillas por lado. Si el equipo no tiene la cantidad suficiente, se recomienda el uso de multiplicadores de gota, como vemos en este caso. Donde había una salida, podemos generar 2. Las boquillas solamente cumplen la función de generar un buen tamaño de gotas y el número de gotas suficiente para cubrir totalmente la planta. Pero el responsable de llevar esas gotas hacia el follaje es el caudal de aire que se genera en este sector. Por lo tanto, la multiplicación de boquillas no solo aumenta el número de gotas, sino también mejora la posición de una de sus boquillas. En este caso, mientras más adelante quede esta boquilla, mucho mejor es aprovechada e impulsada y transportada por el viento. Para frutales, lo recomendable es el uso de boquillas de cono vacío o cono lleno, entre caudales entre 1 hasta 4 litros por minuto a las presiones de 7 y 14 bar. En este caso, acá tenemos por ejemplo un multiplicador de gota con una boquilla de cono vacío y una de cono vacío antideriva. Es importante que las de cono vacío antideriva al menos se ocupen en la zona más alta del ramal,
cosa que el viento ambiental no se lleven las gotas provocadas por la boquilla y se pierdan en la... Una de las cosas también importantes para mejorar la calidad de la aplicación, el número de gotas, es poder ordenar las boquillas de acuerdo a la forma que tenga el árbol. En el caso de los cítricos, por ejemplo, la mayor masa foliar de los cítricos se encuentra en la parte media del árbol. Por tanto, en esta zona del pulverizador debemos utilizar la mayor cantidad de boquillas y las de mayor caudal. Uno de los factores que interfieren directamente en el cubrimiento de una aplicación es la velocidad de avance. Mientras más rápida la velocidad de avance, menor cubrimiento, y mientras más baja, mayor cubrimiento. Por tanto, tanto en paltos como en cítrico, las mejores velocidades se encuentran entre los 3 y los 4,5 km por hora, dependiendo exclusivamente de la plaga. Mientras plaga más compleja, más lenta tiene que ser la velocidad de avance. En este momento nos encontramos en un huerto de cítrico y vamos a probar con algunos papeles hidrosensibles que los ubicamos al centro de la planta, donde realmente se ubican las conchuelas, las escamas y los chinchitos blancos. Es el lugar más complejo de llegar con la pulverización. Vamos a ver realmente si es que están llegando gotas, de lo contrario debemos hacer cambios en la regulación de los equipos. Una vez aplicado el agua en los árboles y sacado los papeles hidrosensibles, podemos observar que hay varios papeles que tienen un cubrimiento que es adecuado. Sería este de acá, ese y ese de acá también. Pero en algunos sectores se ven con muy baja calidad de gota y en la parte más baja del árbol se ve un exceso de aplicación. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de ordenamiento de las boquillas y número de boquillas. Por lo tanto, falta una regulación, no solamente de boquillas, sino que también en el caudal de aire y la velocidad de avance. Ya, acá tenemos boquillas de disco y difusor. Los discos son los que van en la parte más externa, que en esta ocasión son de cerámica, y los difusores son de cono lleno y son de metal, como en este caso. Son de cono lleno porque se identifica un orificio al centro del difusor. Si no tuviera orificio sería una boquilla de cono vacío. Por lo tanto, para este caso vamos a ubicar las boquillas medianas en la parte superior del árbol, las más grandes en la parte central y las más pequeñas en la parte inferior.